Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de una larga discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me escogió entre ustedes para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué pues ahora intentan tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? ¿No creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús? Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y los prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Escúchenme, hermanos. Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David, levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre. Lo dice el Señor, el que hace que esto sea conocido desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Durante estos días, yo les he insistido muchísimo, y los que normalmente participan diariamente en la celebración eucarística han venido siguiendo esta reflexión en la importancia que tiene el hecho de que nosotros aprendamos a formarnos, a educarnos en nuestra fe. Lastimosamente, hay muchas cosas en la vida que nosotros creemos que son, como en los animales, instintivas. Algo así como que ya eso viene en el chip biológico de nuestro ADN y que ya son cosas que son sabidas y que por sabidas no es necesario indagar sobre ellas, educarnos en ese sentido. Nosotros con los animales sí compartimos algunos instintos, pero nos diferenciamos enormemente de ellos en que nuestra propia existencia necesita ser construida en un proceso que nosotros llamamos humanización. Los animales no aprenden a ser animales. Los animales ya son animales y tienen en toda su estructura molecular lo que necesitan para ser animales. Los perros no aprenden a ladrar, ladran sin que nadie se los enseñe. En cambio, los seres humanos sí necesitamos aprender cosas. De hecho, si nosotros miramos, más del 95, 98%, tal vez el 98% de las cosas que nosotros hoy sabemos fueron productos de un aprendizaje. La fe se aprende. El apóstol Pablo dice que la fe entra por el oído. Eso quiere decir que nosotros aprendimos a ser creyentes porque hubo alguien que nos enseñó, que nos educó.
Y cuando uno conoce su fe, o por lo menos cuando uno es levantado en cierta fe, uno necesita entender que esa fe es necesario conocerla, porque si no, uno termina renegando de lo que uno no conoce. Hay gente que deja de ser lo que es porque no conoció nunca lo que era. Pensaba que ya lo sabía todo. Miren, la fe tiene dos componentes que son siempre importantes aprender a diferenciarlo, o tres componentes. Un componente moral, un componente doctrinal y un componente disciplinario. En todas las religiones del mundo entero hay una doctrina, hay una moral y hay una disciplina. La doctrina es revelada por Dios, que son las que nosotros conocemos en la Sagrada Escritura, la doctrina. Pero la disciplina se va construyendo. Nosotros nos vamos disciplinando, vamos aprendiendo una ética, una moral, unas costumbres. Y durante estos días en la Sagrada Escritura hemos venido escuchando cómo los apóstoles tuvieron que hacer un gran discernimiento para aprender a diferenciar entre la doctrina y la disciplina, qué era doctrina revelada por Dios y qué es disciplina que hace parte de la construcción en la vida eclesial y en lo que tiene que ver con nuestro proceso de humanización. Si usted quiere enseñar a sus hijos a que sean plenamente humanos, los tiene que educar en ello. Ese chip de la humanización no está metido, eso no está en el ADN, eso se aprende. Uno aprende lo que significa el trato con las demás personas. Uno aprende lo que significa el trato con el propio cuerpo. Uno aprende lo que significa el trato con Dios, la manera como nosotros tratamos con Dios. Miren, que una persona delante de Dios sea respetuosa o irreverente depende mucho de la forma como lo educaron. Hay gente que no la educan y aprende a ser irreverente frente a todo lo sagrado, despreciativo, incluso hasta blasfemo. Pero una persona que aprende a tener con el Señor un trato delicadísimo, uno dice, esto lo aprendió. Hubo alguien que se lo enseñó. Los apóstoles durante esos días han venido discutiendo un asunto disciplinario que no tiene que ver con la fe. No toca la fe, sino que toca las costumbres. Y es el asunto de la circuncisión. Recuerden ustedes que la circuncisión es esa cirugía que le hacen a los varones para cortar el prepucio. Que eso era una práctica judía y que era la señal de que este niño pertenecía al pueblo de Dios, que era un israelita. Los judíos se caracterizaban físicamente por ser circuncisos. Hago un paréntesis aquí. ¿Por qué creen ustedes que para los alemanes era tan fácil durante la Segunda Guerra Mundial descubrir si alguien era judío o no? Le bajaban los pantalones y se daban cuenta si tenía la circuncisión o no. Con eso los descubrían. Cierro el paréntesis. Y entonces, en la época de la predicación apostólica está el asunto de, oye, nosotros que somos bautizados en el Señor Jesús porque somos ya creyentes, pero no provenimos del judaísmo porque no fuimos nunca judíos, no somos por lo tanto circuncidados, pero queremos ser cristianos, ¿es necesario circuncidarnos o no? Tenemos primero que circuncidarnos y la gran pelea, en un principio, el primer gran discernimiento que la iglesia tuvo fue eso. ¿Hay que circuncidar o no?
Ayer les contaba cómo Pablo y Bernabé les tocó ir a Jerusalén para poder discernir y dirimir con los demás apóstoles en su conjunto el asunto, el tema. Dice entonces el texto de hoy que ellos llegaron allá a Jerusalén, los acogieron con muchísimo cariño y después de una larga discusión, Pedro se levanta, Pedro toma la vocería, Pedro, el Papa, en el colegio apostólico, toma la vocería y dice: hermanos, ustedes saben que Dios me escogió para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio. Dios penetra los corazones, no hizo distinción entre ellos y nosotros. ¿Por qué ahora intentan tentar a Dios queriendo poner sobre el cuello de ellos un yugo, el yugo de la circuncisión, que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? Dice que toda la asamblea escuchaba en silencio para escuchar también a Bernabé y a Pablo. Y entonces dice: por eso, a mi parecer, sigue hablando Pedro, no hay que molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. No hay que imponerles la circuncisión. La circuncisión es un asunto disciplinario. No es un asunto doctrinal, no es un asunto dogmático. La circuncisión no es necesario para la salvación, es un asunto de disciplina. Basta con escribirles que no se contaminen más con los ídolos, porque los gentiles venían de la idolatría, que se abstengan de uniones ilegítimas, porque Dios desde tiempos antiguos, por medio de Moisés, tienen quienes ya le prediquen en las sinagogas. En asuntos disciplinarios no impongamos más cargas. Hay cosas que son importantes, no seguir contaminándonos con los ídolos, no estar metido en una unión ilegítima, pero hay que aprender a adherir el corazón a Cristo. Cuando uno comprende esto, yo he descubierto que estas cosas tienen aplicabilidad para muchísimos ambientes nuestros. Porque en nuestra casa, por ejemplo, nosotros todos tenemos doctrina y tenemos disciplina. Cuando digo doctrina me refiero a convicciones, y cuando digo disciplina me refiero a costumbres. La disciplina siempre se puede revisar. Es más, la disciplina se puede modificar. Lo que no hay que modificar nunca es la doctrina. Las enseñanzas son las enseñanzas. Y el respeto a Dios es el respeto a Dios. Y la adoración a Dios es la adoración a Dios. Pero hay cosas que son necesarias revisarlas en el camino. Y que no hay ningún problema si uno las revisa. Antes era necesaria la circuncisión. Ya no es necesaria la circuncisión. Antes no se podía comer animales estrangulados. Ahora ya no hay problema con eso. Eso es un asunto disciplinario. Siempre es bueno saber diferenciar ese tipo de cosas, porque eso le ayuda a uno en su fe y en su relación con Dios a saber cuándo algo es de Dios, cuándo no, cuándo es una disciplina, cuándo es un dogma. Hay cosas, por ejemplo, que no se cambian nunca, nunca se pueden cambiar. El dogma no se puede cambiar. Nosotros creemos que Dios es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es dogma, doctrina. Eso es inmodificable. Pero hay cosas disciplinarias que sí pueden entrar en revisión. Y en ese sentido, cuando el Papa convoca concilios, normalmente el Papa hace convocatoria de concilios para revisar
la disciplina eclesiástica, no para revisar el dogma, no para revisar la fe, sino para revisar las costumbres. ¿Y por qué les hablaba yo al principio de la importancia de aprender siempre a conocer nuestra fe? Porque nosotros como cristianos católicos, estas cosas necesitamos estar enterados de ella para que nosotros no seamos engañados por gente que no tiene ni idea de lo que habla cuando habla de la Iglesia Católica. A mí me produce muchísima risa cuando hay gente que en internet se entrevistan los unos a los otros hablando sandeces, estupideces de una iglesia que no conocen. Porque cuando hablan muestran que destilan ignorancia absoluta, que no tienen ni idea de cuál es de la iglesia que denigran. Porque la gente habla mal de lo que no sabe. Por eso yo insisto, hermano, y ayer creo que terminaba la reflexión con eso. Eduque su fe, estudie, aprenda, escudriñe las escrituras, lea a los escritores sagrados, a los padres de la iglesia, a los grandes pensadores que han amado la iglesia, que han dado su vida por ella. No se ponga a buscar gente que lo adoctrine o que le enseñe que odia a la iglesia. Eso no tienen nada que enseñar. Si usted quiere aprender en su fe, busque a alguien que ame a la iglesia y que haya dado su vida por ella. De eso sí tenemos mucho que aprender. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.